Hablando soluciones. Felices y contentas de estar en este día tan especial, en este tu programa Hablando Soluciones. Hoy tenemos un tema que yo estoy completamente segura que te va a traer dirección y que va a traer sanidad, porque a nosotras nos la ha traído. Hoy estoy con Davidia Jiménez. Así Y vamos a es. estar conversando, Davidia, sobre verdades que sanan. Hablando soluciones. Y estas verdades están escritas en la palabra de Dios y traen mucha liberación cuando podemos encontrarnos con ellas y nos quitan carga, nos quitan un peso de encima, nos cambian el rumbo, sacan mucha información que tenemos errada, que hemos tomado de nuestra niñez o la hemos tomado del sistema. Y nos damos cuenta que es información chatarra y que la hemos tenido ahí y hemos caminado en pos de esa información que nos sirve, que es basura, basura literalmente. Pero cuando viene la verdad de Dios, nos produce libertad, nos produce alegría, nos produce gozo, nos da un sentido de propósito y hoy vamos a estar conversando de alguna de ellas. Davidia va a comentar sobre algunas, yo sobre otras y yo estoy segura a ti mujer que nos miras, que tú vas a recibir información y que vas a recibir libertad hoy a través de la palabra, porque hay libertad en la palabra de Dios. Davidia, Así es. dime una de esas verdades que a ti te han traído liberación. Bueno, tú sabes que cuando venimos a los pies del Señor, como muy bien tú hacías la introducción, el Señor viene a precisamente sanar todo lo que ha estado ahí, haciendo raíces profundas que contaminan nuestra alma, nuestro espíritu y que de una u otra manera nos hacen vivir una vida como en cierto sentido hueca, vacía, Así es. porque por más que en nuestros propios caminos busquemos hacer las cosas, no nos lleva a ningún fin ni a ningún propósito de vida, sino de muerte, porque muy bien sabemos que la palabra, como muy bien decías, Aura, vivifica, limpia, Así renueva, sana, te llena, te transforma. Y justamente cuando estábamos fuera del aire antes de empezar, yo te decía que a mí la palabra de Dios, la escritura, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de entender las cosas, ha renovado mi pensamiento y eso es lo que verdaderamente ha echado raíces profundas dentro de mí que me van allanando el camino para precisamente vivir y tener una vida que yo diga, realmente tengo un propósito, tengo razones, tengo maneras de ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sintoniza con el corazón de Dios cuando realmente vivimos bajo su criterio, bajo su voluntad. Entonces, muchas veces vivimos en esa forma de vida que realmente nos aleja de Dios. Y por eso es que vamos a tratar hoy verdades bíblicas que nos sanan, Así es. que son un antídoto ante los males que hemos venido gestando en toda nuestra historia de vida. Y eso es tan hermoso y nos llena tanto poder compartir las verdades personales y particulares que a mí me han ministrado bastante y que también lo han hecho contigo. Así es. Y una de las que más me han edificado bastante a mí como mujer es la escritura que está en 2 Corintios 3:5 que dice que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Así es. Y eso es liberador porque muchas veces creemos que no tenemos las habilidades, las competencias, las maneras, que quién soy yo para hacer tal o cual cosa. Pero cuando esa verdad se establece en tu corazón y tú aprendes a entender que todo don perfecto, que toda habilidad, que todo recurso
que los demás puedan ver en ti, realmente es una competencia que proviene de Dios. Y eso te da descanso, Así eso es, te claro. da realmente una sensación de que yo puedo hacerlo, yo me atrevo, yo voy a confiar, Así yo voy a es. seguir, yo voy contigo delante, Señor, porque eres tú que lo vas haciendo Así es. delante de mí. Y también dice el versículo 6, que es el siguiente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes Wow, sí. de un nuevo pacto. Y eso es una verdad, señores. Si entendiéramos a profundidad que el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Somos intercesoras, somos intermediarias de ese nuevo pacto que se consumó en la cruz del Calvario con la muerte de Jesucristo para darnos vida en Él y en su nombre. Y dice aquí, no de la letra, no solamente de lo que está escrito, que muchas veces nos quedamos en lo que está escrito y eso que está escrito no cobra vida en nosotros. ¿Por qué? Porque si no tenemos al Espíritu vivificante trayendo la verdad para que nosotras la vivamos y la apliquemos, ese pacto se queda muerto, esa letra se queda muerta, pero cuando el Espíritu Santo entra, nos vivifica y nos recuerda todas las cosas. Así que a ti, mujer, que quizás tienes por delante algún reto, alguna situación o entiendes que tú no tienes un llamado de parte de Dios, eso es una mentira del enemigo. Sí. Tienes que entender que estás escuchando voces que no son las que corresponden con la verdad, porque la verdad establecida en la palabra es que somos ministras competentes, que nuestra competencia proviene de Dios, que nuestra competencia proviene del llamado que Él ya nos ha hecho y que si de una u otra manera te detienes a escuchar las voces de los que te descalifican, no vas a sintonizar con la voz de Dios, que es la única que tienes que escuchar para seguir adelante con el llamado que Él ha hecho contigo. Así es, y yo tenía otras escritas, Davidia, pero cuando tú hablas de esa competencia, me remonté a una que había pensado anteriormente y la había olvidado, y no quiero dejar de mencionarla. Y es en esa misma línea, porque cuando tú dices competencia te refieres a habilidad, a esa duda que a veces tenemos de si lo puedo hacer o no. Sí. Sin embargo, también hay otra competencia que es la del sistema que nos lleva a la carrera. Sí, nos totalmente. Lleva en un estudiar, y si nos enrolamos en tantas demandas, sí, nosotros nos desenfocamos, si nos ponemos en ese ánimo de jactarnos, de querer brillar. Sí. Y en 1 Corintios capítulo 1, versos 27 al 31, hay una escritura donde el apóstol Pablo dice muy claramente que nosotros somos lo vil del mundo. Lo vil. Nosotros somos personas, así digamos, es, con las que Dios ha hecho hasta un reciclaje. Así es. Dice la escritura, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, dice, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. A veces vemos personas jactándose, o a veces nosotros mismos queremos jactarnos porque estudiamos o porque vamos a algún lugar o por cualquier posesión. Y nosotros tenemos que hallar reposo y descanso en que toda la gloria es para el Señor. Así es. En que si alguno se gloría, dice la Escritura, gloríese en el Señor. En el Señor. En el Señor es que está todo. Así y es. Ya no tenemos esa necesidad de andar demostrando. Para mí ha sido liberador. Muy liberador. No tengo necesidad de andar demostrando nada. No tengo necesidad de andar mostrando nada. Qué soy, qué tengo, qué puedo hacer, qué conocimiento tengo, así es, qué apellido tengo, o qué he logrado, o lo que no he logrado, porque también vienen muchos pensamientos sobre lo que no hemos llegado a hacer, y cuando vengo a esta escritura, es liberadora. Nosotros somos lo vil del mundo, que Dios nos ha escogido. Y como tú leíste primeramente, exacto, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Otra escritura dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Así que Dios. Todo lo que hay en nosotros que pueda brillar,
que pueda parecer atractivo. Es Dios que lo ha puesto Así ahí. es. Toda la gloria es para Él. Él es quien merece todo. Toda Y la de honra. Él viene nuestra competencia. Así que desde hoy en adelante, cuando usted ve a alguien jactándose, páselo por alto y que nunca le pase por la mente a usted jactarse de nada. Así Porque es. nuestra gloria está en gloriarnos en el Señor. En el Señor y en lo que Él hace Así es. en nosotros cada día, como Él Así es. va realmente llenándonos más y más de su imagen y de la sustancia de Él en nosotros, que es lo que nosotros podemos reflejar, lo poco, porque Así es. sabemos que Así es. sin Él nada somos. Y una escritura muy alineada a esa, que también me ha ayudado bastante en mi vida, en mi caminar con el Señor, es Efesios 2:10, que dice que somos hechura suya. Así es. Creados, oigan, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios Padre dispuso de antemano para que anduviésemos en ella. Y cuando yo medito en esa escritura, en esa palabra, y yo pienso que yo fui creada en Cristo Jesús para que de antemano yo esté caminando en esta tierra, en unas acciones puntuales muy específicas Así que es. Dios Padre destinó para mí. Eso ha cambiado mi vida, porque sí. tú muy bien como decías, muchas veces estamos en el afán y quiero hacer aquí, quiero Oh, hacer sí. allá, y demanda por aquí, demanda por allá. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios para preguntarle, Padre, ¿qué tú quieres que yo Así haga? es. ¿Cuáles son esas obras que de antemano tú preparaste para mí? Porque es la única manera en que yo realmente voy a sintonizar con Dios para glorificar su nombre, porque voy a estar haciendo lo que Él escogió que yo hiciera. Y ahí perdemos un tiempo valiosísimo cuando andamos en nuestras propias Así es. fuerzas, en nuestra naturaleza, en nuestra misma manera de querer buscar soluciones a cosas que tienen que ver con Así el es. trabajo, con la familia, con el ministerio. Y no hay nada más hermoso que descansar en Dios, Ay, sí. en esa palabra, en que yo tengo que buscar entender la mente de Dios para yo saber qué Él preparó para mí. ¿Cuáles son esas acciones que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son esas buenas obras asignadas específicamente a mí para que yo pueda ser instrumento para el reino de Dios? Porque de eso se trata, de eso se trata. Todos estamos edificando el reino de Dios. Así es. Todos estamos en una asignación específica. Por eso no podemos desgastarnos viendo qué hace o no hace el sí. hermano. Sí. Cuando usted tiene su identidad puesta en Dios y usted sabe que Dios tiene con usted asignación específica para algo, usted no se distrae en ese tipo de cosas. Y es bueno que meditemos en esa verdad. Esa verdad es liberadora, Ay, sí. sana. Cuando tú dices, tú estás centrada en Dios y ocupada solamente en cada día que llegue más luz a ti de cuáles son esas buenas obras que Él preparó para ti. Porque tú tienes unas buenas obras que cumplir de parte de Dios. La tiene Aura, la tengo yo. Y la tenemos todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús. Así que eso es una palabra Así es. que vivifica, y recíbela, y que el Espíritu Santo traiga esa sanación, esa redención, esa liberación que todos buscamos, porque estamos en un momento muy desesperado, siempre buscando, pero refugiémonos en Dios, porque es que de la palabra está todo, en la palabra Así está es. todo lo que nos hace libre. Así es. Sí, David, ya me gusta mucho eso que tú estás diciendo, porque en esa búsqueda, una de las preocupaciones personales que me cayó, que después me enteré que es común que nos caiga, después de Sí. los 40, comenzamos como ese proceso. Todavía tú no vas por ahí, David. Yo voy ya. Comenzamos ese proceso de hacer una retrospección y comenzamos a pensar que yo no he hecho, que yo no tengo, que yo debía haber hecho esto, que para qué yo estudié lo que estudié, que si no estoy cumpliendo lo que debí cumplir, que si no he alcanzado. Y comenzamos a generar, a caminar en una serie de pensamientos que nos pueden meter hasta en la tristeza. Y para mí ha sido muy liberador
encontrarme con esta escritura también del libro de Efesios, también del capítulo 1, que dice que nosotros fuimos creados y que Él nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Wow. O sea que el primer propósito de nosotros es que nosotros somos criaturas hechas para Dios, y nosotros en el sistema vemos tantas cosas que nos hacen correr tras ella. Comenzamos a correr tras la economía, el dinero, y la prioridad es que tengamos dinero. Eres exitoso, nos enseña el sistema, si tienes dinero. Eres exitoso si tienes una familia que bueno, de acuerdo a los estándares, o por lo menos que se vea, digamos, Sí. que la gente lo pueda ver bien. O eres exitoso si tienes fama. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos nada de esto? Cuando te encuentras que ha pasado el tiempo, no tienes familia, o ha pasado el tiempo y no tienes la economía que pensabas tener, o no tienes los estudios que tú anhelaste tener, o no has podido lograr esas metas y esos proyectos que en tu mente hace años han estado, y a veces hemos trabajado arduamente por ellos y creemos que la felicidad nuestra va a estar cuando logremos eso. Qué engaño. Pero fíjese que dice la Escritura que nosotros hemos sido creados para Dios. Mujer, sé libre hoy. En el nombre. Tu gozo y tu alegría está en Dios, en estar al lado de Él, en conocer cuál es el propósito por el cual Él te creó. Davidia fue creada para un propósito. Yo tengo un propósito diferente, y tú que nos miras, hay un propósito específico para ti, y hay felicidad cuando encuentras a Cristo y caminando en esas buenas obras que dice el mismo libro de Efesios. Él te va mostrando cuál es su propósito para ti. Ahí es que está tu felicidad, ahí es que está tu éxito. El éxito no depende de una carrera o de algo que nosotros externamente podemos tener. Nuestro éxito depende en hacer lo que Dios dijo, en la etiqueta que Dios nos puso desde antes de la fundación del mundo. Es lo que debemos hacer día tras día, y para mí fue liberador encontrarme con esta verdad. Me ha dado una identidad, me ha colocado en una posición diferente, porque cuando no tengo lo que el sistema dice Que debo tener. y me etiquetan con que valgo por eso, esta verdad me ha traído mucha liberación, porque nuestro valor ciertamente está en el Señor. Sí, así es. Y todo eso, cuando nosotros lo atesoramos realmente en el corazón, meditamos en esas verdades, es que podemos ver realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento en Así nosotros. Porque somos bombardeados constantemente, somos retados a querer llevar la vida como la está llevando la gente que no tiene entendimiento. Y por eso es que cada día es nuestra decisión centrarnos en las escrituras, porque la escritura es la que realmente nos fundamenta y nos centra en las verdades. Y hay otra escritura que es Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esa cita, esa palabra, también trajo mucha sanidad y mucha libertad a mi vida, porque muchas veces ahora estamos con dos sistemas de pensamiento: lo que me dice el mundo, lo que me dice la palabra, y vamos caminando, tirando una pisada por aquí y otra pisada por allá. Y cuando caminamos así no vamos a ninguna dirección. Y la raíz de esa doblez de ánimo, amada hermana que me estás viendo, es que no has escogido vivir por la palabra. Y cuando Santiago decía: purifica tu corazón, purifiquemos vuestros corazones, el llamado que estaba haciendo era a que nos centráramos en qué, en lo que está escrito, en lo que Dios estableció para nosotros. La Biblia, la palabra, es nuestro manual por el cual tenemos que vivir. Y
La purificación de nuestra vida viene a través de llenarnos de la Escritura, porque a través de la Escritura, entonces el Espíritu Santo vivifica todo lo que tiene que ser vivificado y traído a la vida. Entonces, cuando estamos creyendo las mentiras del sistema, los que no ven del sistema, pero también queremos andar en las leyes del Señor, pero no decidimos ni una cosa ni la otra, nos mantenemos con un ánimo ambivalente. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy estoy feliz, mañana estoy triste, y así vivimos la vida, y así nos mantenemos en un círculo vicioso de donde no salimos. Y por eso es que tú ves muchas personas que dicen, wow, ¿y qué aconteció con mi vida? Pasaron tantos años y yo no veo el avance en estos caminos del Señor, y es porque has estado con un ánimo ambivalente, no has estado viviendo centrado en la palabra. Y cuando tú te centras en las verdades de Dios y tú decides creerlas con todo tu corazón, abrazarlas verdaderamente y hacer de ellas tu manual de vida, poniéndola en práctica cada día, tú vas a ver al Señor enderezando tus caminos, siendo el que va despejando toda maleza, toda piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la ley del Señor está en tu corazón y Él dice que entonces todo te irá bien, todo te irá bien. Hablando soluciones. Y seguimos con este tema tan importante de verdades que sanan. Porque es que cuando nos cae la palabra de Dios, algo siempre sucede. Penetra a lo profundo. Se van las cargas, se va la turbulencia, toda turbación. Donde hay turbación, entra la palabra de Dios y limpia y cambia el panorama, nos cambia internamente. Y yo sé que este encuentro con la Escritura es lo mejor que nos puede pasar. Estamos hablando de verdades que sanan. Así es. Y aquí tengo también otra cita que para mí ha sido bastante liberadora. Y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22. Y ahí en todo ese libro de los Hechos vemos cómo esos primeros cristianos fueron perseguidos, fueron realmente, tuvieron muchísimas situaciones de persecución y de hostigamiento. Y aquí hay una escritura que habla de que era necesario, dice aquí, confirmando los ánimos a los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, escuchó bien, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y cuando el pastor Orlando llevó esa palabra allá a nuestra casa, a Iglesia Buenas Nuevas, y estuvo hablando de esa palabra, ahí el Señor trajo una nueva revelación más fresca sobre que el reino de Dios, a veces entendemos que el reino de Dios es estar siempre en victoria. Eso es un cliché. Y este tiempo que se está viendo ahora, que si te está yendo bien, Dios está contigo. Y te está bendiciendo. Y te está bendiciendo. Y si no te está yendo bien, entonces revísate, porque hay algo que anda mal. Porque tú no estás bien, porque Dios no está contigo, y toda esa connotación que se vende, eso preocupa y turba, pero eso no tiene que ver nada con la Escritura. No. La Escritura nos trae libertad, y esta palabra a mí también me fue de mucha liberación. Yo pude entender que independientemente de la situación que estemos viviendo, no importa cuán difícil sea, estaba escrito que en el mundo íbamos a tener dificultades y tribulaciones. De hecho, David, hay periodos que son largos, donde viene una, viene otra, viene la otra, y es continuo, y ya a uno mismo a veces hasta le da vergüenza presentarse delante de otro, porque bueno, pero ¿y qué es lo que le pasa a fulana, que va de mal en peor? Pero realmente hay procesos y etapas que son bíblicos, donde se está probando nuestra fe. La fe se prueba,
Y ya está en la escritura que a través de muchas tribulaciones. Así es, y tenemos que entender esa revelación y esa verdad, porque todos cuando estamos en ese proceso de prueba comenzamos a cuestionarnos. Así es. Señor, ¿tú estás conmigo? Así es. Señor, ¿en qué estoy fallándote? Así Esa es una de las preguntas. Esas son las primeras que le llegan a uno. ¿En qué estoy fallando? ¿Te lo estoy haciendo mal? ¿Qué condición de pecado hay en mi Así vida? es. Pero ¿y por qué me está llegando tal o cual situación? Y no, mi hermano, mi hermana, es que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios, porque así el Señor lo dispuso. Tenemos periodos donde el Señor nos procesa, nos exprime como una Así uva, es. literalmente, pero eso produce en nosotros, señores, un carácter que cuando la gente se acerca, entonces puede ver la naturaleza de Cristo, porque para eso son las pruebas. Así es. Las pruebas son para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, porque solamente el Señor conoce verdaderamente qué hay en este corazón que está dañado, torcido, viciado. Muchas veces ni nosotras mismas somos conscientes de la pobredumbre Así que hay es. en nuestro interior, y por eso Dios permite esos procesos, porque son para bendición tuya, es para que el carácter del Señor se forme en tu vida, y cuando la gente pueda acercarse a ti y en cualquier momento el Señor llevar a alguien a tu vida, tú le seas de bendición y la Así gente es. pueda decir, yo quiero tener las cualidades que tiene fulana. No tenemos nada, simplemente es la naturaleza Así es. de Cristo en nosotras, y siempre esas oportunidades aprovecharlas para glorificar el nombre de Cristo. Él es el único digno de toda honra, alabanza y exaltación, y así tenemos que entenderlo. No te desanimes cuando estés en una situación no muy favorable. Todos y todas pasamos por ahí. Céntrate en Dios, céntrate en que Él es la fuente de todo poder y de toda fortaleza para tú superar los momentos difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles, pero la diferencia es que el que está con el Señor los vive y los pasa de una manera diferente. Así es. Y a mí hay una escritura que me trajo mucha liberación y está en el Salmos 37, versos 23. Dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Ay, sí, Nosotros vivimos etapas de silencio, donde total. estamos en una rutina. Ay, pero yo creía que era yo nada más. Sí. En una rutina que nos desgasta. Años. Yo recuerdo que esos primeros años de crianza con mis nenas, fueron años largos. Todavía estoy en eso, pero esos primeros años que uno cree que bueno, va a ser un año, pero pasa uno, pasan 3, Pasan 15. pasan 15. Así mismo es, si tú estás envuelta en una rutina de lo mismo, muchas tareas operativas, muchas diligencias, muchos quehaceres del hogar, muchas cosas que tú sientes que te están desgastando, que te están drenando, que no naciste para eso, que tú buscas ahí. A veces estamos también en empleos o lugares de trabajo que no nos parecen para nada provechosos, y estamos ahí en esa rutina año tras año. Yo quiero decirte en este día que los pasos del justo son ordenados por Dios, independientemente de donde te encuentres. Nosotros no somos un hijo o una hija a quien Dios se olvidó y dejó ahí, y se le olvidó que yo estoy trabajando en un lugar aburrido, que estoy aquí bajo este sufrimiento. Dios no nos olvida. Ese tiempo que estás viviendo te está entrenando, te está haciendo más hábil, aunque tú no lo comprendas ahora. Recuerdo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: lo que yo hago ahora, ustedes no lo comprenden hoy, pero lo van a entender después. Así mismo nos pasa. Hay procesos que estamos viviendo ahora que han sido largos. A veces son, David, procesos de enfermedad. A veces son pruebas de dificultades que duran largo tiempo.
Pero no te preocupes, confía en el Señor, como mismo dice David. Los pasos del justo, habla esta palabra siempre. Tus pasos están siendo encaminados por Dios. Aunque cometemos errores, señores, nosotros estamos llenos de errores. A veces creemos que vamos a estar libres de cometer errores. Nosotros tenemos muchísimos desaciertos y cometemos grandes desaciertos, pero Dios, nuestro Padre, no nos deja. Nuestros pasos, los pasos del que ha sido justificado por Jesucristo, están en las manos del Señor. Y aunque estés hoy viviendo un proceso largo de rutina, que tú entiendes que es un desenfoque, que no te está aportando nada, yo quiero decirte que sí, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, dice la Escritura. Mucha gente toma esa Escritura, La primera parte. la primera parte, pero la segunda dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor va a hacer que eso que estás viviendo te ayude a bien, y no solamente a ti, sino a muchos otros y a su reino. Wow, eso da descanso definitivamente cuando entendemos que somos justos para Dios, hemos sido justificados a través del sacrificio del Señor, y que también Él ordena nuestro caminar, que Él está al mando de todo lo que hacemos, de cada segundo, de cada milésima de segundo en el cual invertimos nuestras vidas. Eso nos da descanso. Y está en nosotras ya vivir bajo ese descanso, bajo esa verdad establecida. Y cuando llegue la turbación y la desesperación, porque te va a llegar, refúgiate en el Señor diciéndole tal cual: Señor, mi vida está en tus manos, tú apruebas mi caminar, tú eres que estás en control de todo lo que pasa o no pasa en mi vida, y eso da mucha paz, eso da mucho reposo delante de Dios, para nosotros no dejarnos llevar por el caos y la turbulencia que arropa a una sociedad en búsqueda de no sé qué, porque ya ellos no saben ni qué es así, ni qué es lo que están no buscando. saben ni siquiera qué es lo que están buscando, porque es tanto el bombardeo para desenfocarlos de donde tienen que tener puesta su mirada, que es en Dios. Y realmente esa palabra da mucha libertad. Y hay otra palabra que es Gálatas 1:10, que a mí también me ha ministrado muchísimo, me ha dado mucha libertad y sanidad. Y es que cuando Pablo dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y todos pasamos por esa etapa de vida donde, y seguimos pasando, porque realmente somos seres relacionales, sociales, queremos agradar, queremos caerle bien a la gente, ser queremos chévere, que todos estén contentos, que todos estén la familia, no todo el mundo, nosotros mismos. Mire, ninguno de nosotros es saciable. Jamás. El único que puede saciar el corazón humano. Por eso decía esta alabanza tan atinada, esta alabanza con que abrimos el programa, que nuestros corazones son insaciables hasta que conocen a Cristo. Imagínense cómo vamos nosotros a saciar la necesidad que solamente puede saciar Dios en un esposo. Imagínate. O en hijos. No hay forma. No hay forma. Que aunque uno pueda ser una madre ejemplar, que para las que son ejemplares, porque hay algunas que no lo son, no hay forma de saciar el corazón humano sino solamente Cristo. Y cuando nosotros estamos con esa verdad tan liberadora de que solamente nuestra prioridad es agradar a Dios y no agradar a los hombres, nos libera de tantas tareas que hacemos queriendo caer bien. Así es, nos libera de buscar la aprobación de los demás, de querer caerle bien a todo el mundo, nos libera de la sensación de rechazo, porque tampoco podemos caerle bien a todo el mundo, y hay personas que ni siquiera te conocen y operando bajo sus prejuicios o cómo te perciben, te rechazan, y hasta de eso te libera esa palabra. Y cuando tú también tienes puesta tu mirada en que tu objetivo es agradar a Dios con todo lo que haces,
con todo lo que haces, pues tú realmente te quitas un peso muy grande, porque ya no estás con tu mirada puesta en si te aprueban o no te aprueban, Así es. o si ven qué bien o qué no tan bien haces las cosas. Tu recompensa viene de Así Dios, es, me encanta. y tú entonces entiendes, Señor, tú sabes que mi intención al hacer esto fue tal cosa, agradarte a ti, y tú te sientes satisfecha en que tu recompensa viene de Él. Ya tampoco estás con las expectativas de Así que si me es. van a agradecer o no lo que yo Así haga, es, así sí, es. porque te libera de muchísimas Sí, cosas. sí, sí. O sea, cuando entendemos que somos siervos, siervas de Cristo, que a Dios buscamos agradar, que nuestro sentir, nuestro respirar, nuestro caminar obedece a sacarle una sonrisa a Dios. Ay, sí, Wow, eso es lo que realmente cambia tu vida. Y ya así no es. estás pendiente de tantas nimiedades y Ay, sí, sí, sencilleces sí. que al final lo que hacen es restarte energía y concentración para seguir haciendo la obra que Dios te Así encargó. es. Y tomando esa misma palabra que tú dices de sacar una sonrisa a Dios, a mí hay una verdad en la escritura que me ha sido muy liberadora. En el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 22, dice la escritura: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero Ay, los que hacen verdad son su contentamiento. wow. Y para mí fue muy liberador ver cuál es la posición de Dios ante la mentira. Ay, 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 ay. Eso para mí me trajo un conocimiento de que cada mentira que yo digo, a quien perjudica es única y exclusivamente a mí. ¿Por qué? Porque así como son el contentamiento de Dios, los labios de verdad, así dice la Biblia que Él rechaza, que Él aborrece, La que Él mentira. abomina la mentira. Y hay una escritura en el Salmo 101, capítulo 7, donde la palabra de Dios dice que el que habla verdad en su corazón Ujú. morará y habitará seguro. Así es. Dice la escritura que el que habla verdad se afirmará delante de Dios. Otra versión dice, vivirá seguro. Mire, yo creo que no hay mayor inversión que nosotros podamos hacer que habitar seguros delante de la presencia de Dios. Y cada vez que hablamos mentira, cada vez que tomamos acciones que son mentiras, porque a veces no la decimos con palabras, pero la decimos a veces hasta posteando, haciendo una publicación de algo que para nosotros es completamente irreal, que no es Ujú. cierta. Estamos nosotros caminando en arena movediza y nos estamos nosotros haciendo una vida insegura, incierta y aún más que desagrada a Dios. Así que para mí esta verdad, mientras escribía un libro, me di cuenta de ella. Yo quiero vivir segura, yo quiero habitar segura. Yo quiero que mis labios sean el contentamiento de Dios, que lo que salga por mis labios sea verdad. Y no solamente aquí, mientras yo estoy en el programa. Esto es un momentito, sino en el secreto, porque dice la Escritura que Dios ama la verdad en el secreto. En lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y es ahí donde nadie me ve que yo quiero actuar con verdad. Cuando estoy haciendo negocios que no hay otras personas, cuando estoy haciendo cálculos, cuando en mi mente llegan tantos pensamientos que tienen que ver con hacer mal a otra persona o a quien convive conmigo, Ujú. que yo pueda siempre escoger cuál es el bien, porque quiero ser una persona de verdad. Para mí eso fue algo muy liberador y yo creo que ya tenemos que ir nosotros cerrando, Davidia, pero Así este es. tema de tener verdades que nos sanen, quiero animarte a que vayas a la escritura. Cada vez que vamos a la escritura, el Espíritu Santo, cuando pasamos tiempo en la escritura, no es que la leí rapidito, o que leí una cosa que me llegó, que tenía una cita bíblica, no. Cuando pasamos tiempo en la escritura, el Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo va a vivificar esa Ujú. palabra y Así va a es. romper cadenas que nos están atando, cadenas de complejos, cadenas de inseguridad, cadenas de temor.
esa palabra va a limpiar y purificar nuestros corazones y va a traer liberación. Yo recuerdo que una vez conduciendo Davidia, iba muy atormentada por algo que me estaba aconteciendo. Y a mi mente en ese momento vino la palabra de que Él me libra de todos mis temores. Y yo comencé a hablar esa palabra y eso fue liberador para mí. Así que tenemos ya que despedirnos, pero queremos animarte a eso, a que vayas a la Escritura y recibas la sanidad que necesita tu vida a través de la palabra y verdades que sanan. Dios bendiga tu vida. Nos vemos el próximo miércoles.